Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora, coordinadora de la línea de Derechos Humanos y Estudios de Identidad, los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, de análisis, también de reflexión, que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema sensible, un tema además que es urgente y se trata de la situación de la población trans privada de la libertad en Colombia, una conversación necesaria para reflexionar sobre derechos humanos, sobre justicia, sobre construcción de paz y pues le doy paso a Sandra Marín para que nos cuente un poco más acerca del tema de hoy y presente a la invitada. Bueno, muy buenas noches, Sonia. Buenas noches a nuestra invitada. De antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, donde siempre tratamos temas que están en el comentario, están en la agenda pública y pues con un sentido social, donde queremos también incidir para realizar como cambios desde lo profundo de la sociedad. Entonces, en la emisión de hoy vamos a abordar una problemática que es urgente y que es poco visibilizada, como lo venía mencionando Sonia, la situación de la población trans privada de la libertad en Colombia, que según un reciente estudio realizado por el Instituto Rosarista de Acción Social CERES de la Universidad del Rosario, las personas pertenecientes a este sector social enfrentan una triple vulnerabilidad derivada de su condición de reclusión, las condiciones precarias del sistema penitenciario y las barreras relacionadas con su identidad de género. La ausencia de datos específicos, protocolos adecuados y espacios seguros, sumada a prácticas sistemáticas de discriminación y violencia, pues están configurando un contexto de grave violación de derechos humanos que merece que le pongamos atención y que como sociedad nos comprometamos con estos sectores sociales. Entonces hoy vamos a explorar como a profundidad este panorama junto con la perspectiva de nuestra invitada experta, Valentina Villamarín. Valentina es socióloga con énfasis en cultura y es magíster en estudios de paz y resolución de conflictos. Actualmente se desempeña como investigadora social en el Instituto CERES de la Universidad del Rosario, donde centra su trabajo en la intersección entre derechos humanos, dignidad y contextos de vulnerabilidad. Su labor se enfoca en el diseño e implementación de diplomados, seminarios y procesos formativos en territorios y poblaciones en riesgo, integrando enfoques de justicia restaurativa, transformación de conflictos y género. Ha investigado temas como los derechos de las personas trans privadas de la libertad y la respuesta del sistema penitenciario colombiano durante la pandemia del COVID-19. Desde la Fundación Pazósfera, lidera experiencias pedagógicas en cárceles y colegios de Colombia orientadas a la prevención de vulneraciones de derechos humanos. Su trabajo combina metodologías participativas y restaurativas con una mirada crítica que busca contribuir a la construcción de paz desde los territorios y las instituciones. Bienvenida, Valentina. Buenas noches, muchas gracias Sonia y Sandra por este espacio y a todas las personas que están conectadas para escuchar un poco sobre esta problemática. Bueno, Valentina, entonces nosotros queremos empezar por preguntarte, ¿cuál es la razón por la que el Instituto CERES decidió realizar esta investigación sobre la población trans privada de la libertad en Colombia? Bueno, la razón principal es que el Instituto Ceres lleva 16 años trabajando en investigación sobre contextos penitenciarios y tiene una línea muy fuerte de formación para la inclusión que es llevar
diplomados, cursos y seminarios a lugares donde no hay acceso a educación de calidad. Y uno de estos espacios son las cárceles. Como hemos llevado ya bastante tiempo conociendo el sistema penitenciario y sus retos y desafíos, pues también nos dimos cuenta que la población privada de la libertad es invisibilizada en el mismo sistema, ¿no? Como que uno habla, uno cree que cuando las personas están privadas de la libertad están todas en el mismo escenario, pero cuando uno empieza a conocer el sistema se da cuenta que hay personas indígenas privadas de la libertad, que hay adultos mayores privados de la libertad, y dentro de como dentro de este paisaje un poco de manera como macro, pues nos empezamos a dar cuenta que están las personas trans privadas de la libertad y pues que sí, como tú lo acabas de mencionar, presentan una triple vulneración, ¿no? Como por estar privadas de la libertad, también porque el sistema las ha excluido incluso antes de ingresar a la cárcel. También, pues, porque en razón de su identidad de género sufren violencias basadas en género. Entonces empezamos a identificar todos estos aspectos que implicaban una necesidad urgente, ¿no? E inmediata para hacer algo. Entonces, por esta razón empezamos a hacer el proceso de formación. Llevamos a cabo un diplomado para personas trans privadas de la libertad en 7 establecimientos de Colombia. Estuvimos en Cali, en Villahermosa, Jamundí, Cómbita, Pedregal, Modelo, Picota y Buen Pastor. Y con base en ese proceso de formación, digamos que darles las herramientas para la garantía, para la defensa, para la protección de sus derechos humanos. Con base en ese proceso de formación, pues ya empezamos a crear como un diagnóstico y un análisis de lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, lo lindo de este proceso es que la investigación no fue el fin, sino el fin fue formar a la población privada de la libertad trans, darles las herramientas para que en su día a día puedan defenderse, puedan garantizar, puedan tener conocimiento de ciertas herramientas que les permita como reducir estas brechas de desigualdad y discriminación. Y como producto surge el análisis y la investigación que está en un libro y está en un documental. Valentina, en la investigación que tú haces, mencionas en un apartado que no existen cifras detalladas por parte del INPEC sobre las experiencias y necesidades específicas de las personas trans en prisión. Quisiéramos preguntarte cuál es el motivo de esa falencia y qué dificultades enfrentaron ustedes para obtener datos confiables durante esa investigación. Listo, ahí ocurre algo, es que las personas tienen que, en el IMPEC, bueno, cuando están en un sistema penitenciario, tienen que autorreconocerse. O sea, digamos que el IMPEC no puede determinar si una persona es lesbiana, gay, intersexual, bisexual. La persona privada de la libertad tiene que reconocerse, ¿no? Y pues muchas veces las personas no se reconocen, pues por miedo también a que sean estigmatizadas y discriminadas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues hay un sesgo que no solamente viene desde la institución, sino pues de esa ausencia de sentirse seguras y confiables de decir, yo soy una persona con esta identidad de género, con esta orientación sexual. Entonces, esto pues ya de por sí genera que el IMPEC no tenga en cuenta tanto estas necesidades porque pues ellos no las registran en las cifras. No porque el IMPEC no quiera registrarlas, sino porque la población no se autoidentifica. Eso se llama autorreconocimiento en los establecimientos. Entonces, eso es lo primero. Pero ¿qué pasa ahí? Lo primero es que hay que darles espacios seguros y herramientas seguras y de confiabilidad para que las personas puedan autorreconocerse e identificarse, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, porque asimismo pues, la institución puede responder de manera mucho más asertiva a estas necesidades. Y lo otro es que las cárceles ya están determinadas bajo un estado de cosas inconstitucional, es decir, la Corte ya dice, la cárcel no debería existir como está existiendo porque no se está garantizando una resocialización digna. Entonces, el problema es que toda la población privada de la libertad está en una vulneración constante porque no se le están garantizando constitucionalmente sus derechos, pero pues el hecho de que la población trans también lo esté, pues está triplemente vulnerada. Entonces, digamos que hay bastantes capas en donde si de manera general y heteronormativa no se están asistiendo las necesidades, pues imagínate el enfoque de género, pues todavía falta como cubrir ciertas capas para llegar a ese nivel de complejidad.
Sí, y según ese panorama estamos lejos de hacer un cambio rotundo, porque como lo dice usted, Valentina, si no se protege en general a la población que está en las cárceles, que es heterosexual, ¿cómo será aquellas personas que hacen parte de esa comunidad LGBTI que no se autorreconocen? Y que precisamente pues existe, no se autorreconocen por la discriminación que existe. Y a propósito de eso, ¿cuáles son esas formas que encontraron en la investigación de discriminación estructural que enfrentan las personas trans en el sistema penitenciario y cómo éstas se manifiestan en el día a día? Bueno, lo primero que nos dimos cuenta y fue muy particular, porque digamos que de este tema ya se habla bastante, y creemos como digamos que, no sé, el pronombre, el reconocimiento de la identidad ya es una barrera de por sí, ¿no? Como no solamente desde los funcionarios, sino el resto de la población privada de la libertad. Hay personas que no quieren reconocer a las personas desde su identidad de género. Un ejemplo. Hay mujeres trans en establecimientos penitenciarios masculinos y a estas mujeres las siguen llamando con pronombres masculinos, ¿no? Entonces, eso es una ausencia de reconocimiento, una invisibilización de su identidad. Y desde ahí ya empieza a escalarse la violencia y la discriminación, ¿no? Si son personas que ya tienen experiencias de tránsito, intervenciones de tránsito su cuerpo, pues también hay violencia directa, ¿no? Violencia física frente como a esas partes del cuerpo que la persona quiere anular o aniquilar porque no está de acuerdo con que las personas trans pues habiten ciertos espacios. Entonces nos dimos cuenta que además del cuerpo, que termina siendo un espacio de territorio muy fuerte, porque en el cuerpo pasa todo, sobre todo cuando eres una persona trans, ¿no? Tu cuerpo pasa el tránsito, pasa la identidad de género, tu construcción identitaria, pero en el cuerpo también pasa la discriminación, en el cuerpo también pasa la violencia, en el cuerpo pasa también el prejuicio y el estigma. Entonces, en el cuerpo habita absolutamente todo, desde tu construcción hasta tu resistencia y hasta tu vulneración por tener esa identidad de género. Y nos dimos cuenta que esos cuerpos no pueden habitar ciertos espacios en las cárceles. No quiere decir que la cárcel diga acá no pueden estar, pero culturalmente se han consolidado muchas dinámicas en donde no pueden estar. Entonces, un ejemplo, hay visitas de familias, cuando hay días de visitas, hay algunos establecimientos donde las personas trans no pueden estar, no pueden habitar el pabellón. Hay pabellones donde las personas trans no pueden vivir porque hay más índices de transfobia o de homofobia. Hay espacios donde ellos y ellas no pueden estar en espacios de atención y tratamiento y educación. Vuelvo y reitero, no es como que no les permitan, no es como que exista una norma que no les permita, pero sí hay unas dinámicas culturales que hacen que no puedan habitar esos espacios porque pues ahí se estaría poniendo en riesgo su vida. Entonces, ese sería otro aspecto. Y en la noción de salud con enfoque de género, ¿no? Porque también nos damos cuenta que estamos en unas instituciones donde todo es heteronormado, todo está pensado para la persona heterosexual o para lo femenino o para lo masculino bajo ciertas normas, pero pues la salud también requiere un enfoque de género. Y como he dicho reiterativamente, pues una cárcel tiene muchas falencias de salud, no solamente para personas trans, sino en general, pues porque también hay muchas personas privadas de la libertad frente a los profesionales que se dedican como a asistir a la población. Pero entonces la ausencia como de ese acceso al derecho a la salud con enfoque de género hace falta, ¿no? Como que estamos pensando, creemos que la salud solamente puede ser vista desde la enfermedad como de asistir a la enfermedad, pero en el caso de las personas trans, pues la salud es como también hace parte de la reconstrucción identitaria de la persona, ¿no? Entonces el reemplazamiento hormonal, eso hace parte del derecho a la salud, ¿no? Como el acompañamiento de un endocrinólogo que oriente y que diga cuál es como la cantidad de hormona que requiere la persona para vivir plenamente su tránsito y también para orientar, porque digamos que no es solamente el reemplazamiento hormonal, sino lo que ocurre en el cuerpo psicológicamente, lo que ocurre en el cuerpo también físicamente. Entonces, eso también como que nos dimos cuenta que hace falta. En algunos establecimientos se garantiza la armonización, el reemplazamiento, pero de manera muy homogénea y no tan pues particular e individualizada como con cada individuo. Y,
Y pues sí, el tema como de enfoque de aprendizaje, digamos que hay espacios de enseñanza y procesos de formación, pero tampoco están pensados con este enfoque de género, ¿no? Entonces, digamos que si bien dicen, no, pues nosotros les ofrecemos a las personas trans, pues cualquier persona puede estar en este espacio, de acuerdo, pero la persona trans no se siente reconocida ni en las maneras en que se dictan los talleres y también la población, no solamente la institución, sino la población privada de la libertad heteronormada, pues también reproduce esas brechas, esas desigualdades y esas discriminaciones. Entonces nos damos cuenta que termina confluyendo una violencia simbólica, porque a veces ni siquiera tiene que ser la violencia directa y física, sino una violencia simbólica de yo a usted lo voy a llamar por su nombre masculino, porque usted es un hombre y está en una cárcel de hombres, hasta la violencia estructural, que pues implica que haya violencias basadas en género, haya violencias, no haya un acceso digno a ciertos espacios, ¿no? Como ni siquiera me refiero como al espacio de garantía de educación o de tratamiento, sino habitar ciertos espacios, ¿no? Como que hay partes donde no puedes habitar. Entonces, esto implica también unas condiciones muy complejas y arraigadas a unos conflictos bien como difíciles de solucionar, porque por más de que uno tenga la solución o que quiera tenerla, pues en la convivencia surge absolutamente todo. Y por último, lo que nos dimos cuenta es que cuando hay una agresión, digamos, cuando hay un conflicto, una agresión de una persona hacia otra persona trans, quien termina sufriendo el castigo es la persona trans. ¿No? Como que no es la persona que comete el daño, sino es la persona a la que se le sigue reproduciendo esa violencia, ¿no? Entonces, frente a este castigo hay aislamiento, hay traslados y demás, o también tienen un estigma de que son personas conflictivas. Y no estoy diciendo que no es como no son conflictivas, no, que no, sí, sí lo son, pero también esto responde pues a una exclusión sistemática que ha venido, que ha surgido a través de toda la historia, no solamente desde que están en la cárcel, sino antes, ¿no? También es muy importante conocer qué pasaba con las personas trans antes de estar en un establecimiento penitenciario, qué llevó a que estas personas terminaran en una cárcel. Y seguramente la respuesta a nivel estructural es que la sociedad también sistemáticamente empezó a excluir de muchos aspectos hasta el punto de llegar a que la marginalidad y la criminalización sea como la respuesta a esas ausencias de garantías. Sí, ese tipo de actitudes que tiene esta comunidad, ese es un medio de defensa, como le dice usted, Valentina, es como esa protección que ellos mismos deben tener contra la sociedad que los discrimina. Antes de adentrarnos un poco más al tema de la atención en salud con enfoque de género, también al tema de convivencia, en su análisis señala la falta de espacios seguros y protocolos diferenciados para la población trans privada de la libertad. ¿Qué recomendaciones, Valentina, específicas tiene esta investigación o da esta investigación para que se superen estos vacíos? Bueno, lo primero es pues hacer como dinámicas de sensibilización para los funcionarios del IMPEC, pero también para la población privada de la libertad que no quiere convivir con población trans, ¿no? Como que no está, o sea, como que hay unas dinámicas de transfobia bien complejas. Digamos que eso es un nivel de convivencia, pero en el lado de los funcionarios del IMPEC sí debe haber una sensibilización porque son funcionarios públicos, ¿no? En este caso, el Instituto Ceres ya está llevando a cabo un proceso, un diplomado de sensibilización con enfoque diferencial. Ya lo estamos llevando a cabo, entonces digamos que no solamente nos quedamos como en las recomendaciones o en las conclusiones, sino también como listo, si esta es una conclusión hay que seguir haciéndolo, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente viendo bajo la óptica de la población, sino trabajamos pues con los funcionarios brindándoles herramientas, eso es lo primero. Lo segundo, que estén incluidas a la población trans en los espacios de participación y de toma de decisiones, es decir, que también hagan parte de los comités de derechos humanos y de enfoque diferencial, que ya está pasando en algunos establecimientos penitenciarios y que esto depende muchas veces del funcionario y de la disposición del funcionario para llevar a cabo esto. Y pues porque, digamos, les voy a poner un ejemplo, cuando estábamos dictando el diplomado,
era la primera vez o es la primera vez en que una universidad brinda un diplomado a personas trans privadas de la libertad. Y esto cambió absolutamente las dinámicas en la cárcel, ¿no? Como que nunca la guardia había estado como en disposición de sacar a todas las personas trans para llevarles a un espacio de formación y eso empezó a hacer como a hacerlas visibles. Ellas siempre lo han sido visibles, pero me refiero como que a estar día a día, estuvimos una semana en cada establecimiento, como que la gente empezara a entender cómo salen, pueden estar en espacios y demás. Yo sé que para nosotros puede sonar raro como el tema, pero en una cárcel sí hay unas barreras invisibles. Entonces, eso también es como muy importante, como el acompañamiento para que puedan habitar todos los espacios de manera segura. Otra cosa es abordar todo el tema de sensibilización con violencias basadas en género, porque son violencias que se normalizan, ¿no? Hay una cultura también que normaliza y legitima esas violencias, entonces muchas veces no lo ven como violencia porque ya está tan normalizado que entonces es brindarles herramientas a ellas también, en donde ellas, además, como han sufrido tanta violencia, responden también con mucha violencia, ¿no? Entonces hemos brindado herramientas de transformación de conflictos, del uso de la palabra para la defensa, de comunicación no violenta, de comunicación asertiva, porque también pues muchas cosas, pues si queremos hablar de derechos, también tenemos que hablar de deberes. Y esos deberes, pues muchas veces cuando tu dinámica de supervivencia es defenderte de la violencia, pues se ven sesgados, como que primero tengo que sobrevivir y defenderme, que la gente no quiere relacionarse conmigo y ya después puedo pensar en mis deberes. Entonces también estamos como fomentando eso. Y otra cosa, pues sí, la noción de seguridad, ¿no? Como la seguridad no puede implicar solamente el aislamiento, la seguridad no puede implicar solamente el traslado, sino la seguridad implica que la otra persona que está conviviendo con las mujeres trans, pues tenga que también entender que es un ser humano y que también puede habitar ciertos espacios. Valentina, tú estás mencionando todo el tema de la violencia. Las personas responden con violencia pues porque son tratadas de manera violenta. Sí, es completamente entendible porque han sido sometidas a estas dinámicas desde antes de estar en la cárcel, como tú misma lo venías planteando en un inicio. Y tú ahí nosotras revisábamos la investigación y tú en la investigación decías que muchas de las personas pertenecientes al sector social trans interrumpen sus procesos de transición dentro de las cárceles como un mecanismo de supervivencia. Eh, Precisamente suponemos que es por esa discriminación, por esa burla, por todo este tipo de violencia simbólica y también violencia explícita, pero ¿eso qué implicaciones tiene en tanto para el bienestar físico de la persona que ya estaba en un proceso de transición, pero también eso impacta la parte emocional? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo han tratado eso? ¿Qué se ha hablado sobre eso? Bueno, ahí ocurrió algo pues muy triste un poco porque nosotras hemos trabajado con el equipo que estuvo facilitando también el proceso. Digamos que el equipo incluyó también a personas trans pospenadas, quien facilitó el proceso de formación. Y estuvimos en Picota con un grupo de mujeres trans y cuando estuvimos en otro establecimiento bastante alejado de Bogotá, nos dimos cuenta que nos encontramos a la misma persona trans, pero ya con barba. Entonces ahí como que empezamos a decir, bueno, ¿por qué estás así? ¿Qué ha pasado? Y esta persona mete una acción de tutela, la trasladan a otro establecimiento muy alejado de su familia y entra a un pabellón transfóbico. Entonces, con el fin de prevenir que la violencia no sea literalmente más aguda, empieza como a dejar su barba y a no tener que portar como ciertos elementos que representen su identidad de género, pues con el fin de no ser agredida, ¿no? Con el fin de no ser más vulnerada, porque ya lo está. O sea, el simple hecho que tú tengas que optar por dejarte la barba y por dejar de usar ciertos elementos para vestirte y demás y para representar tu identidad de género, pues implica que ya hay una vulneración tremenda de sus derechos, pero la otra vulneración hubiera sido peor porque pues puede ser agresión física y puede ser ya como más aguda y pues también
reiterando lo que les acaba de decir, pues es como si además la agreden, quien va a tener la culpa de la agresión es ella, ¿no? Como que se convierte en un círculo como vicioso frente a la misma violencia que recibe. Entonces esto, pues, esto vulnera absolutamente todo, su identidad de género, su bienestar emocional, su bienestar físico, sus dinámicas de supervivencia. Digamos que es una persona que tenía miedo de hablar, que tenía miedo de expresar lo que estaba pasando, pues porque además te trasladan a un establecimiento muy lejano en donde no conoces esas dinámicas otra vez y llegar a un establecimiento nuevo, nueve, como, ¿sabes? Como desde donde sea, binaria, no binaria, trans, LGTBI, pues implica unas dinámicas también complicadas y a esto agregándole que no tienes red de apoyo, ¿no? Pues las personas que tienen red de apoyo, pues muchas veces son trasladadas y pues sus familiares no pueden acceder como a estas visitas tan periódicamente, pero también las organizaciones sociales se convierten en esa red de apoyo, ¿no? Como que si las organizaciones van cada 8 días y son personas que no tienen familia o no tienen relación con su familia, pues uno termina convirtiéndose en esto, ¿no? Entonces es como que se van acumulando estas nociones y ahí la persona tiene que decidir si dejar de transitar para sobrevivir o transitar bajo el riesgo que corre su propia vida. Mm, Tenaz, sí. Valentina, quisiéramos nosotros saber cómo evalúa la resolución del IMPEC eh, sobre el enfoque de género implementada tras los fallos de tutela. O sea, ¿eso es suficiente para garantizar los derechos de la población trans o qué hay que hacer? Sí, digamos que es muy curioso cómo se genera el enfoque de género en el IMPEC con las resoluciones, porque como tú dices, es como una respuesta también como a un caso que estuvo en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, porque digamos que el caso de tutela en tutela empezó a escalarse como hasta que las entidades internacionales lo asumieron y era como relacionado con que antes las personas lesbianas no podían ni siquiera recibir la visita íntima, ¿no? Como que no podías. O sea, ahí empieza a crearse como una reforma al reglamento, pues para entender que no todas las personas privadas de la libertad son heterosexuales, no todas las personas privadas de la libertad son heteronormadas y las cárceles son pensadas así, ¿no? De hecho, las cárceles son pensadas desde una visión masculina, incluso las Claro. cárceles de mujeres son pensadas desde una noción masculina y pues alrededor de eso uno ya puede entender absolutamente pues todo lo que genera con enfoque de género. Entonces, esta resolución que sale hasta en el 2016, imagínense, o sea, es como la resolución ya empieza a reconocer a personas con identidades de género diversas, pero es como si antes del 2016 no existieran estas personas, no sé si me hago entender, o sea, en el reglamento todas las personas son iguales, todos los metían en el mismo costal, personas privadas de la libertad, pero hasta en el 2016 empieza a hacer una discriminación de personas privadas de la libertad LGTBIQ+, afro, indígenas, en condición de discapacidad, adulto mayor, extranjeros y como con todas las particularidades. Entonces, esta resolución es bastante buena, digamos que en el papel como que ya pone unas directrices referentes a la salud, a la atención, a las particularidades como sujetos de especial protección. Ya hay como unas rutas establecidas, pero lo que falta ahorita es como implementarlas. Y esto pues también agregándole que cada establecimiento penitenciario pues es un mundo, ¿no? Como que no es lo mismo habitar una cárcel en Bogotá con ciertas redes de apoyo que están constantemente a ser una persona trans en un establecimiento más lejano, como puede ser Jamundí, como puede ser Cómbita, en donde hay otras estructuras. Entonces, en el papel ya está, que es un gran avance, o sea, ya hay un marco normativo que ampara como que pues a las personas privadas de la libertad trans, pero pues sí falta el cómo, ¿no? Falta el cómo abordar eso y pues además de eso nos dimos cuenta que los funcionarios del IMPEC pues son muy pocos para la cantidad de personas que deben asistir en los establecimientos, ¿no? Entonces, no solamente tienes que asistir a la persona trans, pues, sino todas las complejidades que ocurren. Entonces, frente a esto también como que, pues, somos muy conscientes que no solamente nos queremos quedar como en lo que falta, sino también entender que, pues, los funcionarios muchas veces hay algunos que
que si están de acuerdo con la identidad de género tienen mayor disposición, otros de pronto son más sesgados, pero independientemente de eso, sí hay una carga laboral que a veces no les permite garantizar. Y otra cosa que quiero agregar es que, pues claro, esta resolución sale en el 2016, ya como reconociendo a estos sujetos de especial protección, pero las actividades que empiezan a hacer solamente son actividades como de acciones afirmativas. Entonces, no sé, el Día del Orgullo, el Día de la Raza, el Día del Idioma, pero pues más allá de eso es como qué pasa día a día para fortalecer como estas identidades. No solamente queremos que nos reconozcan el Día del Orgullo, sino que día a día pues nos brinden herramientas para seguir fortaleciendo. Y pues también es eso, es como que si la gente dice, no, si con esta población no trabajamos porque es muy conflictiva, pues precisamente hay que trabajar con ellas, ¿no? O sea, precisamente hay que darles herramientas para la convivencia, para el conflicto, para la transformación de conflictos, porque pues aisladas y segregándose absolutamente todo, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Mm. Es una problemática desde el mismo momento en que ingresan a estos centros de reclusión. Su estadía se vuelve una pesadilla, por eso ellos no se identifican como personas trans para evitar pues este tipo de inconvenientes que se pueda presentar en cuanto a el tema de interacción, de rechazo, obviamente. Pero llama mucho la atención esto desde el momento en que no se autorreconocen como personas trans, obviamente todos sus costumbres, sus formas de vestir van a cambiar. Pero ustedes investigaron acerca de esto, de la regulación sobre prendas de vestir, sobre las visitas también íntimas, cuáles son esas principales barreras que persisten y qué impacto tienen en la dignidad, en los derechos de estas personas trans privadas de la libertad. Sí, digamos que el subregistro, por decirlo así, es más que todo con los hombres trans, como con el autorreconocimiento, porque la mujer trans sí es muy visible, ¿no? O sea, es como la mujer trans en una cárcel de hombres, pues no es como que más allá de que te autorreconozcas o no, estás. El subregistro que mencioné como de esa ausencia de cifras y demás, es más como en transmasculinidades. En el caso de las visitas íntimas, pues se ha dado avance y demás. Algunas veces sí es más lento como la aprobación frente a estos, pero digamos que hay un gran avance en el tema. Obviamente hay muchas particularidades, como que los tiempos a veces de la visita íntima son más cortos, porque también hay, ahorita también hay una apuesta para entender que la visita íntima no es la visita conyugal, ¿no? No es como no es solamente vas para hacer la visita conyugal, sino que es la visita íntima para compartir, para hablar más allá como del acto de la visita conyugal. Entonces, por eso ahora hay una transformación frente a la visita íntima y a entender que es importante. Y pues muchas veces a veces la gente es como, listo, ya, visita íntima, media hora y ya sale y es como, no, hay que reforzar otro tipo de vínculos. Entonces, y frente a lo que se hace de las prendas de vestir, también hay un avance ya hay un reglamento como, digamos que hay unos establecimientos que frente, digamos, como a juguetes sexuales y otro tipo de prendas, sí, no saben cómo, porque no hay un marco normativo que diga eso, digamos que eso es lo que está pasando en este momento, y pues sí, es complejo, o sea, yo no estoy diciendo que sea fácil como las rutas. Las prendas de vestir ya las están, o sea, digamos que ya pueden ingresar y demás, pero más allá de que puedan o no, es lo que tú también mencionabas, es como si se las pueden poner, si pueden vestir o qué implica ponerse esas prendas, ¿no? Como qué implica empezar a estar en ciertos Reconocerse. espacios ya, a reconocerse y demás. Entonces sí, pero esto también depende mucho de los establecimientos. O sea, si bien hay una normativa, no sé si hay establecimientos donde ya permiten el ingreso y hay otros donde son más lentos en permitir. Y pues esto también ocurre con que hay una subjetividad del funcionario público, ¿no? Como que también está atravesado como por sus creencias, su moral, que eso a veces repercute también como en las violencias simbólicas y en el tratamiento que tengan o el relacionamiento que tengan con esta población. Mm. Bueno, Valentina, usted ya nos ha hablado de esos factores que dificultan el reconocimiento y visibilización pública de esta población. Yo quisiera preguntarle acerca de los datos o cifras que hay con respecto a estas personas trans que están en las cárceles. ¿Cuántas estiman que hay? Porque se dice que esta cifra está subestimada. Sí, digamos que el último dato ya te confirmo porque lo tengo acá creo que son 227 personas trans.
Ujú. eh, 243 personas trans, ¿sí? El subregistro, digamos que puede, no sé, sobre todo lo que les mencioné en personas, en hombres trans, creo que sí hace falta llegar a hacer unos censos. Ya hay, o sea, ya hay unas rutas de censos, ya el establecimiento penitenciario las tiene claras, tienen que actualizar, pero más allá de hacer los censos, o sea, de ir pabellón por pabellón y registrar, es generar unas dinámicas alrededor de eso. Entonces, un ejemplo, en establecimientos de mujeres nos decían que habían 20 hombres trans y resultaban siendo 50, ¿no? Y eso pues son los que salen, ¿no? Porque hay personas que no salen por lo que les digo, como que no salen porque también hemos estado en establecimientos donde empezamos a llamar a personas LGTBIQ+, como a un taller, y la guardia empieza a mirar quién sale para hacerle el bullying, ¿no? Para, uy, yo no sabía que a este le gustaban los hombres, uy, yo no sabía que, entonces también es como esas dinámicas, más allá como del manejo de cifras, es saber qué pasa cuando no están las cifras, ¿no? Como que el hecho también, hace poquito estuve con representantes de pabellones de una cárcel y decían como, no, pero es que antes no habían personas trans, y yo les decía, no, no es que no existieran, o sea, siempre han existido, lo que pasa es que había unas dinámicas de miedo y de control que no les permitía hacer y ni estar en ciertos espacios y así mismo se invisibiliza la cifra. Entonces yo creo que ya hay un avance en el sentido de que el IMPEC está reconociendo, o sea, tiene que incluir en su censo estas cifras, estos números, pero ahora lo que es necesario es construir unas dinámicas en donde las personas se sientan seguros de manifestar y de sentirse reconocidas bajo estas cifras. Valentina, tú en la investigación, tú hablas sobre los casos excepcionales de la cárcel de La Picota y de la cárcel de Villahermosa. Tú ahí mencionas que tanto la cárcel de La Picota y el pabellón especial en Villahermosa pues tienen como ciertas características que los hacen como ser pabellones modelo. Es lo que nosotros interpretamos de tu investigación. Entonces, quisiéramos saber cuáles son esas características que tú dices que hacen esas cárceles y esos pabellones que sean modelos positivos dentro de ese contexto carcelario para esta población. Sí, digamos que ahí la palabra modelo, claramente digamos que no hay son referentes como positivos, pero pues claro, que todas las cárceles sufren como vulneraciones y demás. El caso de Picota es muy importante para la investigación y en sí para cualquier como activismo que se haga en defensa de derechos trans. Y es que gracias al liderazgo de personas que estuvieron privadas de la libertad, personas trans privadas de la libertad en la modelo, gracias a ese liderazgo se empezó a mover el asunto legal, el asunto de tutelas y a ganarse un espacio. Entonces, Catalina Ángel y Ana María Medina, que también hicieron parte de este proyecto, que son mujeres trans, líderes, defensoras de derechos humanos, activistas, que también hicieron parte de la formación del diplomado. Ellas, mientras estuvieron privadas de la libertad, pues lograron posicionarse también como un espacio en donde personas trans pudieran tener acceso a herramientas de teatro, a herramientas de baile, a herramientas de cómo hacer una tutela, cómo defenderse. Y esto pues ya se evidencia después de casi 10 años, 15 años, pues que hay un liderazgo inmerso comunitariamente de la población, ¿no? Digamos que cuando visitamos otros establecimientos, este liderazgo no se encuentra y pues es muy importante también dejar esas capacidades instaladas en la población, ¿no? Que no dependan de una universidad, que no dependan de una fundación, sino que empiecen ellos mismos, ellas mismas a crear estas dinámicas de defensa y esa capacidad de agencia de empezar a crear un liderazgo que jale al resto de población trans. Entonces, a eso me refiero con que Picota es un gran referente para que otras cárceles empiecen a saber cómo lo pueden hacer. Y Villahermosa hay un pasillo especial para población LGTBIQ+. Entonces, claro, bajo esto hay muchas críticas. Es como la solución no es aislarlas, la solución no es segregarlas, pero evidentemente hay unos niveles por lo menos, de mitigación de violencia
menos fuertes y de convivencia, pues ahí enfrentan otros retos como la convivencia entre ellos mismos, ¿no? Porque como hemos dicho, pues por lo que han sufrido, por estas violaciones sistemáticas también, pues genera entre ellas mismas como una ausencia de relacionamiento a veces que genera como complicaciones en la convivencia. Pero esos dos, como esos dos espacios, esos dos establecimientos, pues sí generan como una apuesta a mostrar cómo, de qué manera se puede como abordar el tema, ¿no? Y quisiera agregar a esto como hay funcionarios muy poderosos. En Jamundí nos encontramos con un funcionario que era cónsul de derechos humanos, que se pensó una cartilla para trabajarla en todos los pabellones, no solamente para la población trans, porque también se dio cuenta que tenía que sensibilizar. Entonces él empieza a crear una cartilla y trabaja pabellón por pabellón la cartilla para entender qué es identidad de género, qué es orientación sexual, qué es expresión de género, qué es la ley antidiscriminación. Entonces todo eso empieza como a ayudar y pues también son formas de mostrarle a las personas o a la institución que se puede, ¿no? Pero pues que esto no puede depender de solamente la disposición de un funcionario. Y quiero hacer acá como también como resaltar el documental que hicimos. No solamente hicimos un libro que recopila la investigación, sino un documental que se llama PTPL, Personas Trans Privadas de la Libertad. Es un documental que dura 30 minutos y que recoge las experiencias de las personas. Entonces no son los académicos hablando por la población, sino son ellas mismos, ellas mismas, ellos mismos y ellas mismas ahí hablando como de sus vivencias, ¿no? Entonces también a veces, muchas veces la gente puede que se defienda y dice, no, eso no es así, y nosotros estamos diciendo como desde la investigación, si es así, hay un documental, las personas quisieron hablar, de hecho en el libro hay unos códigos QR donde uno puede escanear el código y el código te lleva a la narrativa de la persona trans contando lo que está pasando. Entonces eso legitima aún más como la investigación y la coherencia de la misma investigación. Valentina, dentro de esas soluciones que se proponen, eh, no sé hasta qué punto es descabellado o no, usted me lo dirá. Si podría ser una de las soluciones que las mujeres trans se vayan a cárcel de mujeres y los hombres trans a cárcel de hombres. No sé si tienen contemplado este tipo de salida justamente para evitar esas discriminaciones y que la comunidad trans pues pueda estar tranquila dentro de estos espacios carcelarios. Sí, esto ya está pasando, o sea, digamos que ya hay un reconocimiento o sea, la corte ya enuncia que la persona trans puede decir a dónde, en qué establecimiento puede estar, pero también lo que nos hemos dado cuenta es que algunas veces, no sé, hay mujeres trans que ya están en establecimientos de mujeres, pero también hay una violencia, o sea, la violencia también sigue, o muchas veces no quieren decir que son mujeres trans, pues para que no tengan como roces con mujeres cis, ¿no? Entonces terminan como recibiendo, no sé, las toallas higiénicas, el típico kit de aseo para evitar como los roces de convivencia. Y muchas también prefieren estar en espacios de hombres, pues porque también también el relacionamiento con los hombres por sus trabajos, por los trabajos que han realizado y demás también les beneficia. Entonces, esto genera aún más complicación porque es como que es entender que tal vez la noción en que nos han enseñado a clasificarnos es a partir del sexo y de lo heteronormado, que los espacios son hombres y mujeres y también tal vez hay una apuesta también más queer de entender cómo se pueden construir esos espacios. Esto es un poco más loco y falta mucho para llegar ahí, sobre todo en Colombia, pero está pasando eso. O sea, yo creo que independientemente de los establecimientos, sea de hombre o de mujeres, pues también hay que hacer una sensibilización transversal e independientemente en cuál establecimiento quede la persona trans, porque nos damos cuenta que el problema no es la persona trans, sino el problema es quien rodea la persona trans, quien no concibe muchas veces o no está de acuerdo, entre comillas lo digo, como con que las personas trans tengan derechos y demás, ¿no? Como, entonces siento que la apuesta es mucho más que la asignación del establecimiento, ya es un avance, pero falta como aún así llegar como a entender que el tema de la sensibilización, la educación y la participación de personas trans en absolutamente todos los escenarios es indispensable para seguir garantizando su dignidad. Valentina, usted
nos viene comentando que las necesidades de la población trans son diferentes a las de otros grupos que también son vulnerables y que están en prisión, pero pues se hacen mucho más visibles las necesidades de la población trans. Entonces, pues quisiéramos que nos explicara cómo deberían diseñarse esas actividades educativas y esas actividades ocupacionales que permitan atender esas diferencias de manera efectiva. Bueno, lo primero es que la persona que facilite los espacios, pues sea una persona que reconozca las identidades de género, ¿no? Porque si hay personas que no reconocen estas identidades y que generan una acción con daño cuando van a facilitar. Y lo segundo es que, un ejemplo, en cárceles de mujeres hay hombres trans y en cárceles de mujeres hay peluquerías, pero no hay barberías. Nosotros también estamos fomentando eso, que los roles de género estén relacionados con los trabajos con los que se sientan identificados, ¿no? Porque si soy un hombre trans y me ofrecen confección, pues yo tal vez quisiera hacer otro tipo de actividades. Igual en el caso de mujeres trans, pues si también, si solamente hay marroquinería, mecánica y quieren hacer otro uso como de programas, pues sería genial también peluquería, sería genial también manicure, sería genial también baile, teatro, todas estas experiencias como de formación con enfoque de género. Pero lo más importante es que yo siento que también uno a veces lo damos por sentado, pero es que el relacionamiento implica, o sea, el lenguaje nada más implica que puedas reconocer a estas personas. Si tú no usas un lenguaje inclusivo y que reconozcas hasta estas identidades, pues las personas no se van a sentir seguras estando en estos espacios, ¿no? Entonces creo que también es importante como hacer como una estructuración en temas de facilitación con enfoque de género. No me refiero con esto a que solamente, a que solamente sea como un proceso de formación dirigido a, pero sí como que reconozca y abarque estas identidades y también entender sus necesidades y sus intereses, o sea, si sus intereses están más relacionados, no sé, con hacer, digamos, en el cárcel de hombres y son mujeres trans, con el diseño de modas y la confección, el dibujo, pues poder posibilitarlo. Si en la cárcel de mujeres hay hombres trans y quieren hacer su curso de barbería, pues hacerlo. Ya lo estamos avanzando en la reclusión de mujeres, pero sí, como es poder posibilitar que esos roles de género no sean solamente para hombres o para mujeres, sino que las mujeres trans también puedan hacerlo y los hombres trans también. Ah, ok. Valentina, en el apartado de la investigación donde hablan de tú hablas de formar a la guardia, ahí donde se habla como de ir del discurso a la práctica, usted menciona que no basta con conocer la ley antidiscriminación y que hay que enseñar cómo aplicarla en el día a día, ¿cierto? Más o menos es así. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos prácticos de esa aplicación cotidiana que se deben reforzar entre el personal penitenciario? Eh, lo más importante es entender que la discriminación te puede llevar a la cárcel, que eso antes no pasaba, ¿no? O sea, antes como que Ujú. pensaban que eso era bullying y que nada más el uso del lenguaje podía ser porque sí, porque yo tengo el poder, porque tengo un uniforme y puedo decir y no garantizo eso y ya. Ahorita hay como, no solamente para funcionarios de establecimientos penitenciarios, sino a nivel general, si hay una discriminación, esto te lleva a la cárcel. ¿Y esto qué implica? Pues que tanto si la persona que sufre la violencia o la vulneración entiende eso, pues ya tiene una herramienta para defenderse y ya la persona que ejerce la discriminación ya va a tener mucho más control porque sabe que si hay una denuncia, pues ya puede haber una inhabilitación o puede haber como cárcel incluso, ¿no? Y pues el hecho que ya los crímenes de odio estén tipificados en el Código Penal, es decir, como que que las personas asesinan a mujeres trans porque son trans, pues ya implica también un abordaje como como un amparo o un blindaje frente a esto, ¿no? Entonces yo siento que eso es como lo primero, como que es muy punitivo esta perspectiva, pero pues también es importante entender que la discriminación no es algo banal, sino que la discriminación también puede llegar a tener unas consecuencias graves, incluso entre esas la cárcel. Ok, Valentina, pero también revisábamos que pues las cárceles en Colombia en general tienen condiciones de hacinamiento, ¿cierto?
y eso hace que las condiciones del sistema penitenciario pues sean precarias. Y entonces, ¿cómo eso influye en que se exacerban las vulneraciones de derechos para esta población trans y cuáles son esas medidas urgentes que se consideran necesarias? Por ejemplo, no sé, mirar que cumplan la condena en su casa. O sea, no sé, ¿ustedes qué han revisado acerca de ello? No, pues es que el problema también es por los delitos por los que las personas están en la cárcel. Hay delitos que no se les puede brindar beneficios de prisión domiciliaria o libertad condicional, que también esto responde también a la misma exclusión, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay personas trans, hay una mujer trans acá en Colombia que tiene la condena más larga de Latinoamérica, de 54 años, y con unos delitos más, o sea, como la imputación de delitos es bastante grave también por esta respuesta de un sistema que no reconoce estas identidades y demás. Entonces, ahí más allá de su identidad de género, lo que prima es el delito y muchos delitos no pueden estar, son excarcelables. Y esto pues genera aún más la vulneración. Y estos delitos, quien decide realmente como frente en dónde pasar, en dónde cumplir su condena, pues es el juez. Y también creemos que esos son otros actores a los cuales hay que llegar y sensibilizar. Pues como tú dices, el hacinamiento pues es para todas las personas que están privadas de la libertad, pero pues digamos que independientemente que sean sujetos de especial protección, se les tiene que dar las garantías estando en privación de la libertad, porque pues digamos que también hemos intentado solicitar la prisión domiciliaria en algunos casos y se les ha negado también. Entonces eso también responde a las mismas discriminaciones y a la misma violencia como estructural. Ok. Valentina, desde esa perspectiva investigativa en el rol que usted pues como ha realizado en este tiempo, ¿cuáles son esos principales retos que permanecen para lograr un sistema penitenciario que sea inclusivo, que sea respetuoso y que sea garantista para las personas trans en Colombia? Muy difícil esa pregunta. No, que no existan las cárceles. Sí, digamos que pues yo sí soy muy partidaria que las cárceles como están, pues no apuntan como al fin, que la resocialización. Entonces, pues digamos que sí, mi nivel más utópico sería como reforzar más la educación y también atender como el tema de prevención antes de que las personas, o sea, asistir a las personas antes de que lleguen como a la cárcel, ¿no? Hablamos de primeras oportunidades, de segundas oportunidades, pero nunca de primeras. Y en el caso de mujeres y de personas trans, digo, cuando estas personas han tenido la primera oportunidad, ¿no? Ni siquiera, o sea, el Estado no ha estado para la primera. El Estado ha estado para el delito, para el castigo, para la cárcel, pero no ha estado para la educación en el caso de personas trans, no ha estado para que cuando si sus familias la rechacen puedan estar, no ha estado en salud, ¿no? La expectativa de vida de una persona trans es de 35 años, ¿no? En Colombia. Entonces, imagínate, pues, qué puede ocurrir detrás de eso, qué reflejo de sociedad tenemos. Entonces, claramente yo, pues por el momento, si la cárcel sigue existiendo, porque va a seguir existiendo este modelo, pues sí reforzar aún más como la noción de educación y de participación, de sensibilización y de crear espacios seguros para las personas trans. Pero pues nada más esto yo lo nombro y ahí nos podemos quedar 20 años mientras ocurre por lo que mencioné, o sea, implica una transformación cultural, más que no solamente institucional, sino cultural. Entonces, básicamente eso, pero sí, digamos que yo soy partidaria que la cárcel, pues si el fin es la resocialización, son muy pocos los casos en donde realmente surge y también ha surgido pues más que todo porque hay voluntad propia de hacerlo, no porque se garanticen absolutamente sus derechos, ¿no? Ay, muchas gracias, Valentina. Pues no, a nosotros nos encantó de esta investigación tuya y quisimos invitarte a nuestro programa porque no es solamente la investigación y que dice, estos son los datos, estos son los hallazgos y estas son las sugerencias y ya terminé y hasta luego, miren a ver ustedes qué más hacen con lo que yo les estoy dejando allí escrito. A nosotros nos motivó mucho el hecho de que usted hace la investigación, da todos los resultados
pero también dice, ok, pero entonces vamos a intervenir así y estamos haciendo esto y lo estamos haciendo de esta manera, que para nosotros que estamos también en la línea de una universidad que se encarga de hacer investigaciones en derechos humanos y en equidad de género y en todo este tipo de temas, pues para nosotros también es importante no solamente decir esto es lo que hay y que otros hagan, sino también apersonarnos del tema y también incidir sobre esos cambios que se pueden implementar en la sociedad. Entonces, pues, muchísimas gracias, Valentina, por haber estado en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Bueno, antes de terminar, una invitación especial y tenemos muchos eventos académicos por parte del Instituto de Paz de la Universidad. El 18 y 19 de septiembre se llevará a cabo el tercer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock y Metal Extremo, Música, Arte y Encuentros de Paz. Este va a ser en la Aduanilla de Paiva y bueno, ahí seguiremos ese segundo semestre con más eventos académicos por parte de nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Con este buen tema, estas recomendaciones, estas invitaciones, terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.